Muy bien, muy buenos días, tengan todos ustedes un gran saludo, feliz año 2013 y bienvenidos seamos todos a la nueva era de Acuario. Mi nombre es Javier Sampaio y esta es la primera emisión del programa La Verdad Oculta Radio TV, un proyecto de divulgación y análisis de temas alternativos, conspiraciones, religión, tema ovni, hablaremos de vida extraterrestre, muchas teorías e hipótesis. Entrevistas con investigadores contactados y expertos en la materia que respaldarán nuestras investigaciones. Temas que no verás en la TV, más vale estar informado por los cambios que se avecinan. Estrenamos programa con bombo y platillo, empezando este 2013 con el pie derecho y toda la buena vibra, con un invitado de lujo, el cual es todo un honor tenerlo en nuestro programa, el cual tengo el agrado de conocer en persona y haber platicado con él. A pesar del peso que tiene como periodista internacional, es una persona sencilla y humilde. Y eso habla muy bien de alguien y a mí me consta. Siendo este es el primer programa y él mi primer invitado, de esta manera pasaría a ser como un padrino que corta el listón de una compañía, que en este caso es el programa La Verdad Oculta Radio TV. Este día tenemos como invitado a un investigador de talla mundial, y hablo del señor Daniel Muñoz, que para mí es un honor saludar. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Es un gusto, gracias por tan pues casi que emocionante presentación. Es un honor para mí estar aquí como padrino, como me estás diciendo. Y hombre, más que listo y preparadísimo para lo que tú me quieras decir. Estoy muy bien, me encuentro muy a gusto aquí en Cuernavaca, que es donde yo vivo, y a tus órdenes para lo que tú me necesites, aquí estamos. Excelente. Para los que no conozcan muy bien a Daniel, les he preparado una semblanza, y es esta. El periodista e investigador mexicano Daniel Muñoz cuenta con más de 35 años de experiencia que avala su trayectoria. Se ha especializado como nadie más en los temas alternativos, siempre buscando la base y sustento científico. Trata los temas holísticos y paranormales con gran respeto y profesionalismo a nivel mundial. Ha sido conductor del programa Caso Infinito Fuego de la cadena argentina de Televisión Infinito, así como en las emisoras mexicanas Cadena 3, Televisa y TV Azteca, en un sinnúmero de programas, así como en Univisión Miami y otras televisoras de todo el mundo. Fue jefe de información del programa Tercer Milenio y de otros programas documentales en varios idiomas. Asimismo, ha sido director editorial de la revista Evidencia de Fe, colabora con la prestigiosa revista española Más Allá de la Ciencia y ha escrito varios libros sobre las temáticas alternativas. Habla 6 idiomas y ha recorrido 75 países del mundo, impartiendo conferencias y asistiendo a congresos sobre estos temas, incluyendo las Naciones Unidas, recibiendo varios premios y reconocimientos, entre los cuales destaca la Bandera Internacional de la Paz en Los Ángeles, California, en el año de 1994, que creo que esa es un loguito que siempre te acompaña para todas partes, ¿verdad? Así es, exactamente así es. Muy bien, son como tres, como si fuera una flor de 3 círculos. Exactamente, es tema que de alguna forma ideó Wilhelm Nicholas Roerich, que es precisamente el creador de este concepto de la Bandera Internacional de la Paz. Y bueno, cualquiera que conozca mi página, espacioalternativo.tv, directamente en mis fotografías, lo va a poder encontrar, y en todos los pósters de todos los eventos que voy realizando, siempre debe aparecer, a veces en marca de agua, directamente con mi foto, esta pequeña bandera. Se parece mucho al símbolo del crisantemo japonés, Así es. por el tiempo de los samuráis. Así que pues bueno, la tenemos afortunadamente, y es un honor para mí poder ser uno de los pocos seres humanos individuales como tales que recibieron este galardón, porque de alguna manera se da solamente a instituciones que luchan por la paz y que la fomentan de alguna manera a través de sus actividades y sus investigaciones. A mi caso personal, fue una excepción, y a partir de esta excepción que me dieron a mí, ya comenzaron a entregarlo a algunas otras personas, así en solitario, precisamente por sus aportaciones y sus logros en cuanto a sus trabajos relativos a la paz y a la convivencia pacífica entre los seres humanos. Por las razones que tengo la bandera internacional de la paz. O sea que es todo un honor, solamente pocos. Es un honor, definitivamente lo es. Muy bien. Prosigo con un poquito que me faltó. Actualmente imparte conferencias como, por ejemplo, el contacto extraterrestre, el secreto más grande de la historia, o 2002, el retorno de los hijos del cielo, y talleres vivenciales como el poder del perdón, o para mí, uno de los más importantes que todos deberíamos de tomar,
activando tus poderes secretos, entre otros. Sí, sí, es un bonito taller, definitivamente. Me gustaría asistir, nada más que vengas acá a Monterrey y me tendrás ahí en primera fila. Bueno, de hecho este año estoy seguro de que este constante peregrinar que tenemos desde hace ya 26 años por todo el mundo nos va a volver a llevar a Monterrey seguramente. Así que, pues bueno, ya te tengo confirmado desde este momento, ya nada más dependerá de todas las personas que quieran venir para que no te sientas tan solito. No, realmente es muy bonito el taller, se aprende muchas cosas, entre ellas la asombrosa, a mí no me deja de asombrar nunca, dermovisión, que es eso de ver a través de la piel, y que he presentado tantas veces en televisión nacional con los niños y Así es. adultos, y pues siempre con resultados asombrosos y excelentes. Sí, la verdad estaba extraordinario. De hecho, te he visto y tienes muchos años manejándolo. De hecho, te vi cuando estuviste en vivo en Adal Ramones, que fue hace como 3 años, 4 años o más. En el año 2006, si no me recuerdo mal, el 26 de noviembre. Y estuvo impresionante. De hecho, estaba acompañándote un profesor, un doctor. Así es, fue mi profesor, mi maestro, vamos, de demolición, el doctor Altamirano, muy reconocido mundialmente, fue una persona que empezó con todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las personas, y le tengo que agradecer mucho, francamente, aprendí gracias a él, tuve la oportunidad de ayudarlo, lo llevé a la televisión también, y en Monterrey tuve la fortuna de tomar ese taller, aprendí la demolición, y me di cuenta que había forma de poderlo hacer más accesible a las personas, pero decirlo de alguna manera, era un poquito caro en ese entonces, sigue siendo un poquito caro, pero con esto de los talleres tuvimos la fortuna de poderlo hacer accesible a la mayor parte de las personas, y bueno, aquí estamos tratando de darlo lo más, digamos así, masivamente posible para que junto con la demolición, se despierten otras capacidades que todos los seres humanos tenemos aquí de nosotros mismos y que desconocemos completamente. Por eso el taller se llama Activando tus poderes secretos. Excelente. De hecho, pues como tú lo comentas, es parte de nosotros, pero lo tenemos como perdido o no lo recordamos o de hecho a lo mejor es el sistema, es el que nos ha hecho que vayamos olvidando todo eso que ya teníamos nosotros en nuestro interior, ¿no? Así es. De hecho, es una situación en la cual, mira, es que aquí hay una cosa que es bien importante entender. La circunstancia que estamos viviendo, si te das cuenta, tiene como compañera, bueno, como compañero en este caso, casi habitual al miedo. Y el miedo no es otra cosa que ignorancia. El miedo es lo que nos hace creer en una crisis económica, que nos hace creer en la influenza, que nos hace creer en las invasiones extraterrestres o incluso en el fin del mundo. Y lo interesante es que nosotros tenemos posibilidad de cambiar todo eso si tan solo nos informamos. No te olvides que yo soy periodista antes que otra cosa. Claro. Yo soy de esas personas que les gusta entrar hasta el fondo de las cosas y descubrir lo que es la verdadera raíz y el trasfondo. Lo habrás visto en los programas de televisión que hago y que, pues bueno, no son precisamente los temas que las personas suelen estar esperando escuchar y que sin embargo siempre tienen rating precisamente por esta circunstancia que se genera con el conocimiento. El conocimiento da más rating que el morbo con el cual mis otros colegas pues de alguna manera generan esta audiencia, pero yo estoy convencido de que cuando tú aprendes algo y lo conoces, lo puedes explotar, lo puedes entender, y obviamente la circunstancia de miedo y de desconocimiento pasa a segundo término y se vuelve, vamos, estos talleres y estas cosas que estoy haciendo te terminan empoderando porque descubres algo que es maravilloso y que todos los seres humanos tenemos y que no es otra cosa que tu propia divinidad. Recuerda que se nos dijo, y esto no solamente la religión católica, la religión cristiana en realidad, sino todos los otros círculos religiosos, los mahometanos, los hinduistas, los que tienen que ver con Amaterasu y con Buda. Así en es. todos los casos el gran precepto es: vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. Y esto casi ninguna religión lo potencia, y entonces no te empodera, porque claramente si te hacen entender que eres un dios, evidentemente ya no vas a querer seguir los preceptos de una religión organizada, sino de los de tu propio corazón. Estos talleres lo que buscan es descubrir tu potencialidad, que te des cuenta de cuánto es importante tu poder divino y sobre todo que descubras esas potencialidades y las puedas poner en práctica, porque así ni te enfermas, ni tienes por qué sufrir de traiciones, ni de crisis, ni de todo tipo de nada de esas cosas, y por el contrario, descubres que tú eres el dueño o la dueña de tu propia vida y que puedes hacer con ella lo que necesites y lo que quieras, desde luego respetando los preceptos cósmicos que todos los seres humanos conocemos. Así que
pues es una cuestión de enfoque realmente, si te das cuenta, Javier. No es una cuestión más allá de brujos o de pócimas milagrosas o de iniciaciones y activaciones que ahora están tan de moda. Es una cuestión de conciencia, y la conciencia solo se logra a través de la información. De hecho, siempre la religión, bueno, las religiones, menos las orientales, siempre han sido como que lo han visto como tabú. De hecho, hasta el yoga lo han visto como del diablo o completamente vetado, porque yo creo que ese tipo de meditación potencia pues el alma y el espíritu humano y la divinidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Claro, desde luego. Y de hecho, acuérdate que el Dios y el diablo no son más que una forma de ver la vida de esta forma tan... Una perspectiva. Exacto, como una especie de paradigma que te han creado. Y lo interesante es que descubres de este lado a tu Dios y de este lado a tu diablito. Y sabemos que el diablito no es otra cosa que tus dudas, tus miedos, tus situaciones y una parte cerebral que todos los seres humanos tenemos, que es muy lógica, muy racional. Pero la otra parte, que es muy divina, es la que llamamos intuición, la que está justamente ahora en la era de Acuario, no preponderantemente, masivamente volviéndose activa en todos los seres humanos sin necesidad de iniciación alguna. Y esto te va a hacer sentir más las cosas con tu corazón, y es esa vocecita interna que te dice no es por ahí, o que te dice sí, hazlo, lo vas a lograr. Ya con tu cerebro lo equilibras y vas adelante, y te das cuenta que esa es la voz divina y que la otra es la voz diabólica, para que puedas tú llegar a un equilibrio en el cual tú eres el responsable de tu propio destino. Hombre Dios, toda la vida le echamos la culpa de que nos fue bien, al que nos fue mal. Exacto. Nosotros siempre quedamos limpios de esto. Ya es tiempo de tomar la responsabilidad de nuestra vida. Sí, es como para quitarnos ese peso de, no, ¿sabes qué? La regué, Dios, ¿por qué me aventaste esto? ¿Por qué no me das lo que yo quiero, lo que yo necesito? Pero pues yo creo que todo está en uno mismo, y agarrar la responsabilidad, que es la que debemos de tomar, ¿verdad? Absolutamente, y cuando lo logramos, te vuelves efectivamente un Dios en potencia, pero un Dios consciente, y que comienza a hacer milagros en su propia vida. En este taller, y yo he tenido, bueno, junto con los otros talleres, el de prosperidad, los de iniciación de terapeutas y todo, hemos tenido el gran gusto de ver cambiar la vida de las personas para bien. En la gran mayoría de las personas que asisten, empiezan a operar cambios en su vida que vienen a darles efectivamente nuevas perspectivas de cosas que ni siquiera se habían dado cuenta o no se habían permitido considerar como posibles para ellos o para ellas. Por ejemplo, tener un trabajo mejor pagado, o bien en algunos casos también se han tenido, en estos casos, sin quedar alguna separación de las personas con las cuales vivían, para poder estar en una buena relación con las personas que ahora tienen frente a ellos y que se han convertido en matrimonios felices y en logros a nivel personal. No te cuento más allá, por ejemplo, una persona del taller del ritual de prosperidad que ahora vamos a tener en poco tiempo, todo el mes de enero, en diferentes ciudades. Ya una persona me dice que iba a ir sí o sí con toda su familia, porque en este año que pasó, en el 2012, en estos rituales que hicimos también en el mes de enero, su marido no solamente consiguió un mejor trabajo, sino que además hasta se sacó un automóvil último modelo, le estuvieron 3 veces el sueldo en el año, y claramente todo esto se lo atribuye al ritual que hicimos de prosperidad. Oye, yo también quiero ir. Bueno, hombre, pues hay que hacer algo pronto. Es lo interesante. Lo vas a tener lleno. No, de hecho, es sorprendentemente atendido este taller por lo mismo. Es un ritual muy bonito en el cual lo único que hacemos es volverte consciente de las llaves que todos los seres humanos tenemos para acceder a este don divino que se llama abundancia, y del cual tú eres dueño también, al igual que todos los demás seres humanos. No hay nada que te haga diferente a los demás, y lo interesante es que todo depende de qué tanto quieras girar la llave y qué tanto miedo puedas tener de girar la llave, porque a veces girar la llave te implica romper con apegos que son los que nos impiden crecer. Apegos como no, yo no voy a hacer esto porque mis hijos me pueden decir algo, no porque mi esposa me va a regañar, no porque mis papás me van a decir, no porque mi jefe me va a dejar de dar la prima vacacional que me da todos los años. Como lo que vuelves es el miedo, ¿verdad? Claro, es como lo que comentas. Mira, la historia del rey Midas en realidad no es nada más de que tocaba con sus manos las cosas y las volvía oro. Esa es una metáfora realmente. Uh-huh. Lo que hacía él era poner sus manos encima de las cosas, trabajar sobre ellas, claramente que las convertía, las alquimizaba, que es la palabra exacta que usamos en esoterismo, para trabajar en esta transformación que todos los seres humanos podemos lograr. La cosa es no tener el miedo, tener la información correcta, encontrar el sitio, el momento y las
condiciones adecuadas para que estas manifestaciones operen en cada uno de nosotros. Y obviamente la piedra filosofal, la piedra alquímica que todos los filósofos buscaron, está dentro de ti mismo, dentro de ti misma, y lo único que busca es una persona que esté dispuesta a pagar el precio del arrojo, de la valentía, de la no apatía, del no miedo y de la decisión y la buena voluntad para poder echar a andar todo eso y convertir todo lo que toques en oro. Eso es para todos. Y créeme que este tipo de rituales, ese es el tipo de conocimiento que ensalzan y que buscan empoderarte para que seas tú el que sea responsable de tu propia, pues en este caso sí, de tu propia prosperidad, de tu propia economía y desde luego de todos los diferentes tipos de prosperidad, porque también tenemos este detalle, creemos que la prosperidad es solamente financiera, y cuando pensamos que la prosperidad es exclusivamente tener dinerito en la cartera, estamos en la escala más pequeñita, más ínfima, más miserable de la prosperidad, porque ser próspero implica tener salud, tener la palabra correcta para la persona que la necesita en ese momento, aprender a no tener miedo y a saber qué hacer en caso, por ejemplo, de una emergencia, y desde luego estar sano, estar saludable físicamente, tener creatividad. Esos son elementos de la prosperidad en 4 tipos que existen de prosperidad y abundancia. Y cuando no conocemos esto, nos limitamos a ganar dinero. Es ahí porque hay personas que son altamente millonarias, pero también altamente miserables en felicidad, en salud, en abundancia y desde luego en armonía familiar. Se enfocan solamente en lo físico y no en lo espiritual, ¿no? Así es. Y cuando tú lo espiritual eres capaz de entenderlo desde un punto de vista factivo, real, no solamente fanático de que es solamente los domingos y te dan los 3 golpes en el pecho y ya se acabó, pues para empezar estás castrando todo el aspecto espiritual en una cuestión religiosa que no es lo mismo, y después estás castrando todo el aspecto de la abundancia, de la prosperidad, en el aspecto financiero, y se te olvida el equilibrio. Acuérdate que hay una máxima que dice: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y cuando solamente le damos a César o cuando solamente le damos a Dios, pues entonces Dios o César protestan, pues evidentemente, respectivamente, cuando vienes a fallar de alguno de los dos. Debes servir a los dos equilibradamente para que pueda ser tu vida perfectamente sana y, en este caso, próspera, que es de lo que estamos hablando. Que podría ser, como por ejemplo, el corazón y la mente, ¿no? Servir a los dos, no nada más a uno, que sería el espiritual, o no nada más a uno, que sería el físico o mental, ¿no? Mira, es que la situación es muy sencilla. Hay quienes, voy a hablar en mexicano total y absoluto y castizo. Claro, así te entendemos mejor. Sí, claro. Hay quienes se clavan solamente en la cuestión espiritual y creen que todo es meditar, creen que todo es ser vegetariano, creen que todo es tener cuarzos todo el día, etcétera, etcétera. Y se les olvida que hay que trabajar, se les olvida que hay que servir a tu propia economía y se les olvida que hay una familia a la cual debes atender y sobre todo a tus necesidades biológicas. Hay quienes, por el contrario, solo se dedican a estar bien, se van al shopping a hacer X o Y compras para evitar sus depresiones, van y tratan de con dinero paliar todas sus tristezas y al final se dan cuenta de que su miseria espiritual es lo más grande que tienen y que esa no se compra ni se puede solucionar ni se puede llevar a sanar al médico con dinero. Esto solamente se logra amándote a ti mismo, y amarte no significa comprarte un traje nuevo, un coche nuevo, sino que además de eso también significa conocerte. Y a cuántas personas de estas personas de las que estoy hablando realmente podrías tú preguntarles: ¿te conoces lo suficiente? ¿O cuándo te diste el último abrazo? Y te vas a dar cuenta, y yo lo sé porque soy terapeuta y pregunto mucho esto, y me doy cuenta que prácticamente puedes tener una cartera así de gruesa con miles de euros en ella, o tu cuenta con 18, 20 ceros, pero resulta que nunca te diste un abrazo y no sabes lo que significa amar incondicionalmente, porque siempre piensas que hay alguien detrás de ti que te va a querer sacar provecho de alguna manera por tus bienes materiales. Entonces hay que equilibrar las balanzas. No es malo tener dinero o ser rico, pero tampoco es bueno estar exclusivamente castrado en lo espiritual sin pensar en lo económico. La espiritualidad no está peleada con la prosperidad, y ese es un problema que tienen muchos de mis amigos, por el cual muchos me critican, que dicen: es que tú todo lo ves con ojos de dinero, tú todo lo cobras. Chicos, pero soy de los más baratos, soy de los que es accesible. Yo no cobro $7,000, $8,000 por un fin de semana conmigo para simplemente verme la cara y ver qué talla de sombrero tengo. No, conmigo es mucho, mucho más económico. Y además, te lo vuelvo a repetir, cuando tú empiezas a obsequiar todo lo que tienes, un día tus bolsillos se van a vaciar. Y si se vacían es porque no lo hiciste bien. Y si no lo hiciste bien es porque claramente hay un factor que has estado descuidando, y todos los movimientos espirituales y de crecimiento personal
te pueden enseñar y decir que la espiritualidad de verdad nunca estuvo peleada con la materialidad, con la prosperidad. Así que pues bueno, vamos a hacer lo que sea correspondiente y dar a César lo que es de César y desde luego dar a Dios lo que es de Dios en todos los sentidos y en todos los niveles será. Así es, muy bien, excelente. Bueno, ya dado a esta plática que tuvimos acerca de lo de tus terapias vivenciales, de tus talleres, me gustaría empezar ahora sí, en cuanto a la entrevista, unas preguntitas que preparé. Son acerca de, yo, por ejemplo, yo y me imagino que todos los que estén viendo este video y escuchando este audio, sí nos gustaría saber acerca de cómo empezaste, Daniel. ¿Cómo fue que te adentraste en este tipo de temas desde pequeño? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué es lo que te llevó a hacer todo esto que estás haciendo? Bueno, es una historia muy larga y te voy a contar muy resumidamente porque de verdad que tiene detalles muy interesantes. Okay. Yo tenía 7 años de edad, recién nos habíamos cambiado hacia lo que es la zona pegadita a la Ciudad de México, dentro del Estado de México. Hay un lugar que se conoce como el Cerro de los Tres Padres. Hoy hay unas antenas muy grandes de retrotransmisión de muchas televisoras ahí. Y bueno, es un valle es un cerro, perdón, una montaña que domina todo lo que es esa zona del Valle de México. Bien, es ahí donde empieza mi historia, en esta zona, en el valle, en el cual en esa ocasión, estoy hablando del año 1974, tuve la oportunidad por primera vez en mi vida de ver esto que llamamos ovnis. Pero no me tocó verlos así nada más como esferitas en el cielo, luces que tú ves y que ahora reportan todo el mundo, ya sabemos en qué programa y que se la pasan reportando esas cosas. Nada más. Sí, ahí está, y es válido. Es válido, es un buen sistema de información. Mi experiencia fue más allá. Yo tuve la oportunidad de ver una de estas cosas bajar. Tuve la oportunidad de ver cómo de alguna manera mi familia, con los que iba en el automóvil, mis hermanas en este caso, se quedaron como engarrotadas. Todo lo que es el ámbito de la colonia donde estábamos empezó a irse la luz, quedamos a oscuras y esta cosa estaba encima de nosotros. No me preguntes cómo, yo estaba tratando de salir del automóvil, sé que estaba intentando hacerlo, me asomaba por la ventana, así como este gesto que estás viendo afuera del auto. No sé en qué momento yo salí, no sé cómo salí, no recuerdo haber abierto la puerta, no recuerdo haberme salido por la ventana, no lo recuerdo. Te estoy diciendo que tenía 7 años de edad. Y qué curioso, yo había estado en el súper, en estos centros comerciales del Pelícano, que era el único que había por aquella zona en ese entonces, y había comprado una linterna para un niño, pues es obviamente un juguete. Siempre me han llamado la atención las linternas. Tengo todo tipo de linternas, de las de exploración, de espeleología, de uso, de ese tipo de cosas. Siempre he tenido linternas en casa, mi esposa también. Qué curioso que este tema de generar luz nos llama tanto la atención. Sí. Bueno, con una linterna en mis manos, tampoco recuerdo cómo, ni cuándo, ni en qué momento pasó ni empezó, pero yo estaba intercambiando luces con esa cosa que estaba allá arriba. Yo le mandaba tipo clave Morse, 2 cortos, 3 largos. Yo conozco la clave Morse, fui Boy Scout. Y en ese entonces todavía no lo conocía yo, no era Boy Scout, pero era como una especie de clave Morse. Te estoy hablando, yo tenía 7 años, yo entré a partir de casi los 8 años a este tema del escultismo, y sin embargo yo veía que esta cosa me respondía. Yo no sé qué pasó, pero después yo lo único que hice fue aventar la linterna, correr al automóvil y darme cuenta que mis hermanos me estaban diciendo: ya vámonos, que nos están esperando a cenar. Como si no hubieran visto nada, como si no hubiera pasado nada. Yo no recuerdo haberlas visto que se desengarrotaran, por decirlo de alguna manera, y de repente ya estamos en camino a casa. Solo cuando estamos en camino a casa me doy cuenta que no traía mi linterna, me doy cuenta de que había vivido una experiencia diferente, pero no me acordaba de nada realmente. Y ya cuando llegamos a casa, estaban mi padre y mi madre ya con la cena servida prácticamente, y yo llegué pues con una excitación terrible diciéndole: ¿saben qué? Pues vimos ovnis, vimos estas cosas. Y mi madre me dijo: sí, está perfecto, pero vete a lavar las manos que ya vamos a cenar. Y bueno, o sea, yo me quedé así como, yo lo digo siempre de una manera muy jocosa, me quedé marcando ocupado, porque a los 7 años de edad yo estaba esperando escuchar algo más. Ajá, así es. Y sin embargo me fui con mi padre al baño, al lavabo, y ahí nos lavábamos las manos él y yo, y él me dijo, me tomó del hombro, me acuerdo muy claro de esto, y me dijo:
tú no te preocupes, ellos son los ángeles, un día van a venir por nosotros. Entonces, ya te puedes imaginar el shock tan grande que fue para mí ver, por un lado, vivir una experiencia tan difícil y que no la recordé en ese instante, pero yo sabía que algo había vivido, y ver que en mi propio hogar mi madre me decía, está bien, sí, pero pues lávate, ¿no? O sea, como decimos en sin más, tomándome el avión, sí. Y mi padre diciéndome que eran los ángeles. Para mí fue muy fuerte. Yo no recordé nada de esto, no hablé más del tema. Me acuerdo muy bien que en ese entonces, allá en esta localidad, se llama Villa de las Flores, para quien le guste investigar, se veía todavía perfectamente el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, muy claros. Y resulta que por esos ayeres se decía mucho que había ovnis que entraban al Popo, ya desde ese entonces, 1974. Y yo tuve la oportunidad de verlos varias veces, e incluso ahí cerca de esta colonia, en el Cerro de los Tres Padres, había uno más pequeño, en el cual yo siempre fui, en una excursión de cada domingo. Yo subía mucho a las montañas, se llamaba el Ave María Auxiliadora, y ahí incluso entre los vecinos de esa colonia conocíamos, le llamábamos cariñosamente el compadre, a una luz que siempre se ponía sobre el Ave María Auxiliadora y que hacía movimientos de fluctuación, como sístole, diástole, se movía y después como que se lo absorbía el cerro o se iba al cosmos. Era normal, o sea, hablar de los ovnis en el 74 para nosotros como vecinos era lo más ordinario. Y yo crecí con todo esto, y de alguna manera esa experiencia que yo viví, pues yo no tenía ni idea de lo que era el contactismo, no sabía absolutamente nada de esto. Y no fue sino hasta cuando yo cumplí 18 años de edad, es decir, 11 años después de esta experiencia, estoy hablando de 1985, en el que yo ya tenía mi propio automóvil, yo manejaba hacia no recuerdo qué lugar, pero el caso es que la experiencia se repitió, se volvió a hacer blackout en todo lo que es la colonia donde estaba yo, que no era la misma Villa de las Flores. Creo que iba a la escuela, no estoy tan seguro. Se hizo el apagón, después yo para estas alturas estaba ya en el bachillerato, estaba en el bachillerato tecnológico, me estaba graduando de técnico en electromecánica entonces, y fue muy interesante porque volvió a hacer el apagón, se me volvió a apagar el automóvil tal como a mi hermana en 1974, volví a ver a esa luz que se asomaba, yo no tenía una linterna entonces, pero entonces sí, pude ver cómo esa cosa bajó, cómo bajó una especie de rayo de lo que sería esta nave, tengo que llamarla propiamente por lo que es. Sí, claro, un bet. Porque claramente no era ningún papalote ni un globo de Cantoya, y ahí sí es mi palabra contra la del que quieran. Y esta situación pues culminó en que observé de este aparato dos seres que de alguna manera se materializaron o se hicieron visibles, tal vez eran hologramas, hoy lo acepto que puede ser así, y que me dijeron que había servido bastante este tiempo, este periodo de más de una década, de cultivar un espíritu, y me ofrecieron de alguna manera, pues todo esto fue una cuestión mental, lo debo decir, me ofrecieron trabajar, me ofrecieron poder brindar de alguna manera un conocimiento, y me decían si yo estaría dispuesto a trabajar para esta verdad. Yo te lo debo decir, no lo pensé, simple y sencillamente me nació de mi corazón decir sí, y de ahí arranca la historia de una persona que comienza a hablar muchos idiomas. Yo hablo 7 idiomas, tuve la oportunidad de hablar el idioma japonés, de desconocer la escritura en una sola semana. En menos de un año me convertí en el estudiante más destacado de ese idioma aquí en México, y pues tuve la oportunidad de representar a este país allá en Japón junto con otras tantas personas, como alrededor de 80 personas, que estuvimos allá viviendo un mes, y pues bueno, nuestro único vínculo de trabajo era el japonés. Ahí empecé a recordar situaciones que tienen que ver con vidas pasadas y cosas por el estilo, y entonces ya se convirtió en algo que fue una avalancha de eventos que vinieron a mi vida y que claramente despertaron a un hombre que no tenía ni idea de qué se trataban estos temas, pero que de alguna manera había sido sembrado en 1974 con una experiencia de avistamiento. Y entonces para mí fue una cuestión que está completamente fuera de toda discusión. No acepto discusiones al respecto, me pueden decir lo que quieran, no acepto análisis de la cabeza ni nada, porque no estoy loco. Por esa razón yo soy investigador y he tenido la oportunidad de hacer yo mismo mis propios mecanismos de comprobación, y hoy tengo las pruebas claras de que lo que viví es completamente real, y es lo que despertó definitivamente mi vida hacia todas estas realidades. Ya después el camino es público, porque a partir del 85 yo empecé a estar en medios de comunicación, y ahí está mi trabajo. Quien quiera entrar a mi página espacioalternativo.tv, basta que entra donde dice prensa o datos de contacto o contacto, y ahí está mi currículum, lo pueden bajar y se pueden dar cuenta desde qué tiempo estoy hablando en los medios, siempre de una realidad como esta, del tema extraterrestre, del tema ovni, y
pues bueno, lo que son de alguna manera mis logros, como aquello que hice en el Vaticano, de hacer que las personas dijeran que los ángeles eran los extraterrestres, y de haber entrevistado a tantas personalidades en este aspecto. Y de ahí, pues bueno, de este vínculo tan terrible que se dio de lo extraterrestre y exclusivamente OVNI, dirigiendo un programa tan prestigioso como entonces lo fue Tercer Milenio, en el 97, en el 98, en cuanto a la información, hasta el día de hoy, en el cual me he decantado por completo hacia los ámbitos holísticos y más de crecimiento alternativo, más completo, vamos, no solamente estrictamente pensando en los ovnis, sino ya todo el desarrollo humano, y precisamente lo que hablamos al principio, de rescatar tu propia divinidad y de que eres precisamente el responsable de tu destino y de lo que haces a tu alrededor, y por esa razón te va como te va. Muy bien. Entonces, tú te ibas a dedicar a otra cosa completamente. Cuando fue el segundo avistamiento, perdón. Yo estaba en el área, en el bachillerato entonces, y a lo que yo me estaba dedicando era exclusivamente hacia lo que es el área de físico-matemáticas. Mi especialización era de técnico en electromecánica. Yo Electromecánica. Con las herramientas y todo esto. Así es. Yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Es hacia donde yo terminé finalmente estudiando, en la Universidad Metropolitana. Pero de ahí, pues obviamente el mismo trajín de la vida te va llevando a hacer diferentes cosas. Así es. Repito, me hice intérprete traductor, soy un perito traductor de hecho de varios idiomas. Hablo inglés, hablo japonés, hablo italiano sin ningún problema. Y de ahí, pues bueno, vienen los demás idiomas que puedo hablar, son 7 en total. Y al mismo tiempo, el trabajo me fue llevando hacia volverme periodista e investigador. Tuve la oportunidad de tomar algunos diplomados también de periodismo de investigación. Y pues bueno, hoy soy lo que soy y aquí estoy precisamente para el servicio de quien lo necesite y de quien le pueda brindar algo. Todo esto es lo cual yo me he preparado en mi vida. Y claro, también como terapeuta hay muchísima especialización en muchos ámbitos y niveles. Muy bien. Dejaste entonces lo que es la mecánica y te dedicaste a trabajar como reportero investigador. Incluso hace tiempo trabajaste, como tú comentaste, de jefe de información de Tercer Milenio. A la par con otros investigadores que hasta su nombre ya es marca registrada, ¿verdad? Sí, claro, no tengo que decir quién es. Yo fui la persona que le tuvo la oportunidad de brindar esta manera de entrar directamente al medio. O sea, vamos, lo voy a decir como es. En el programa de Nino Canún, allá en 1991, nos encontramos por primera vez físicamente Jaime Maussan y tu servidor. Yo estaba en esos programas del lado del público porque ya no había lugar en el panel. Entonces yo ya he hecho programas de los ovnis. En el 85 yo ya hacía programas de esto. Así es. En un programa que conducía mi querida amiga Eloína Moreno y que se llamó Mundos Desconocidos. En Radio Éxitos, en el 790 de la AM, lo que hoy es el fonógrafo de República Ciudad de México. Bien, yo entonces ya tenía un background, yo ya estudiaba el contactismo. Yo no me fui a estudiar ovnis como los objetitos en el cielo. Yo buscaba quiénes son, de dónde vienen y qué quieren estos señores de las estrellas. Así es. Tuve la oportunidad de entrar en contacto desde esos años con Eugenio Siragusa, que hoy considero como mi padre espiritual en cuanto a todas estas cuestiones. Y ya en el 91, cuando me encontré con Jaime Maussan, en este programa, pues estaban ellos presentando sus videos de ovnis y todas estas cuestiones. Y cuando me tocó mi turno en el público, Nino Canún me dijo, bueno, ¿tú qué presentas? ¿Tú qué haces? Yo ya le conté de qué se trata. Ahí está grabado el programa para quien no quiera recordar. Está incluso en la red. Y bueno, yo presentaba fotografías de extraterrestres que entonces ya tenía en mi poder. Y a Nino se le fueron los ojos diciendo, bueno, ¿cómo es que tú puedes tener fotos de extraterrestres y los demás hablan de estrellitas y de puntitos en el cielo? Le digo, bueno, claro, yo le dije, es lo que tengo, es a lo que yo me he dedicado y es lo que en este momento puedo ofrecer. Entonces, le sorprendió mucho. Y la verdad es que fue muy simpático el encuentro con Jaime Maussan, porque estábamos los dos en una de esas pausas, de esos, ya me voy al corte, aguántame el corte, en esos cortes precisamente, que fueron en diferentes lugares. Los programas los hacíamos, de hecho, en el estudio Verde y Oro de la XW en Ayuntamiento 52 en la Ciudad de México. A muchos detalles, porque hay quien dice, no, eso no es cierto, tú no estuviste ahí. Por favor, están las cosas grabadas. Pero X, de cualquier manera, estuvimos en los sanitarios de este lugar y también en los de Televisa Chapultepec. Y ahí en el sanitario de Televisa Chapultepec fue donde yo me encontré precisamente con Jaime, y cada cual en su vigitorio, así, haciendo lo que tenemos que hacer. Ajá. Me dijo, tú eres el de Cuernavaca, ¿verdad? Yo ya vivía en Cuernavaca, entonces me dijo, sí. Le dije, sí. Entonces me dijo, oye, ¿y ese material que tienes me lo podrías dar? Le dije, pues no, o sea, no me interesa dártelo. Jaime Maussan había sido llamado al programa de Nino Canún porque había hecho en su programa 60 minutos
uso de un reportaje que hicieron los señores Lee y Britt Elders en los Estados Unidos, que junto con el señor Tom Welch y el señor Wendell Stevens habían realizado sobre aquel famosísimo caso de Edward Billy Mayer allá en Suiza. Y pues a Jaime se le hizo un material muy interesante, lo presentó en 60 minutos y bueno, nunca nos dijo que era un programa de otros lugares. Esto le generó algunos problemas, no es una cuestión que quiera ventilar en este momento públicamente. Ajá. Pero gran aportación la que hizo Jaime. Bien, es a raíz de esos programas que fueron transmitidos allá en 1984, si no recuerdo mal, que él fue conocido por este tema. Y bueno, entonces pues claramente lo llamaron y pues ahora ya era un experto en ovnis. La verdad es que juntos, desde el 91, empezamos a hacer un camino muy interesante. Empezamos a hacer una biblioteca muy grande que se llamaba la colección OVNI, la serie OVNI, y yo fui el creador de los últimos 4 de los diferentes títulos que se hicieron en esta serie. Y mi trabajo con Jaime fue de alguna manera catapultarlo, porque hubo un trato entre él y yo. Yo le dije, bueno, yo necesito, porque para mí era una misión de vida a estas alturas, ya tenía 6 años de vivir esta experiencia, de que yo necesito que esto sea conocido. Y Jaime lo que necesitaba era el material para dar a conocer. Entonces era como el binomio perfecto. Entonces nos salíamos, empezamos a trabajar y esta sinergia empezó en 1991 y terminó en el año 2002, cuando yo decido que ya no tenía nada que hacer ahí en esta institución y que pues bueno, habían sido 11 años muy fructíferos de una manera muy positiva. Pudimos volver muy masivo el tema de los ovnis y esto sí lo puedo decir. Estoy muy orgulloso de, aquí sí, junto a Jaime Maussan, porque fuimos una mancuerna de trabajo, que además éramos conocidos mundialmente como el dúo dinámico. No sé si Jaime se acuerda de estas cosas. Yo me acuerdo muy bien porque las llevo en mi corazón. Así es. Pero me acuerdo que los investigadores, por ejemplo, Michael Hessman de Alemania, Giorgio Mongiovanni de Italia, tantos, veían que Jaime y yo salíamos hacia algún lugar, pues ahí se pegaban porque sabían que algo importante teníamos que revisar. Sí. Y entonces, bueno, siempre hubo cosas interesantes, lo que te digo del Vaticano, las investigaciones en Australia, lo que hicimos en Noruega. Bueno, me recorrí todo el planeta haciendo todo esto. Y fuimos conocidos precisamente por darle acceso al tema OVNI masivamente a la mayoría de las personas. Y soy contento de que en México al tema OVNI no se le tiene miedo, sino que se celebra casi como vemos esos días en los cuales aparecen los ovnis y ves docenas de personas tomando con sus cámaras en el cielo las imágenes, mientras que en otros países causa mucho miedo. Eso es causa de que nosotros repetimos en los medios de comunicación. Hoy claramente en un montón de lugares están estas personas investigadoras, estos llamados vigilantes, skywatchers, y claro, hoy hay cantidad de estos programas. Fuimos nosotros los que empezamos con esto. Obviamente hay que rendirle el tributo que se merece al queridísimo Luis Ramírez Reyes y tanto más al buen amigo Pedro Ferriz Santa Cruz. Pedro Ferriz. Decanos, junto con Ramiro Garza y quienes hicieron el Congreso en 1977 y todos estos maravillosos expertos, y así como una institución que existió antes de que nosotros hiciéramos todo esto que hicimos en los medios, que se conocía como CIFEAC, que pues claramente allá en Monterrey de hecho tuvo uno de sus más grandes exponentes, que es el señor Ramiro Garza, y aquí en México pues bueno, todavía está tantos queridos amigos que hasta la fecha siguen trabajando en esto. Esto es el background en el cual nosotros lo metimos todo, y con Jaime sí tuvimos la oportunidad de crear esta forma masiva. Nos criticaron mucho por hacerlo, pero finalmente lo hicimos. Estas cosas hay que hacerlas a costo de lo que cuesten, y lo que hicimos creo que es válido. Yo no puedo meter después del 2002 las manos al fuego por ninguna investigación que haya hecho Jaime. De hecho, todavía al día de hoy, y ouch por lo que voy a decir, pero todavía en ocasiones veo en algunos de estos programas, yo no veo el programa de Jaime más, pero me he dado cuenta que muchas de las investigaciones que hice hace tiempo son las mismas que vienen presentando, y digo, bueno, seguramente que hay cosas todavía que han pasado, pero pues que los chicos de la rama de investigación de Jaime, como algunos de ellos ni siquiera hablan inglés, pues puedo entender las limitaciones, no los critico, pero creo que en el periodismo debemos tener un poquito más de herramientas. Hasta ahí cierro el capítulo. Jaime es una persona que se merece todos mis respetos, pero que yo no trabajo más con él, no puedo decir nada de lo que está haciendo y no me atrevería a criticarlo en lo más mínimo. Fue mi maestro de periodismo, lo debo decir también, y creo que juntos vivimos experiencias muy muy chéveres, muy padres, y que nos dieron la oportunidad de crear algo que no existía en el mundo, que era el acceso masivo hacia el tema de estos ovnis extraterrestres de una manera entendible, de una manera sin fanatismos, de una manera más hacia el periodismo científico y de investigación,
que de una manera sectaria como se estaba manejando en ese momento. Así que bueno, esa es nuestra gran aportación. Creo que eso es lo que yo fui a hacer con Jaime Maussan, y lo que hoy haga, yo ya no meto las manos. Fui la persona que le presentó a Giorgio Bon Giovanni, precisamente, este hombre estigmatizado que anduvo meneando para todos lados aquí en este país, y bueno, cual yo conocí desde antes de que tuvieran firmas allá en septiembre del 91. Entonces, pues, es larga la historia en ese sentido. Te podría contar miles de horas de estas anécdotas, Así pero es. de acaso vamos a hablar de cosas que tengan mucho que aportar. Pero te agradezco mucho que me hayas aguantado, que te doy esta larga respuesta. No, ¿No? Pero que para ya, nada. bueno, un momento que decirlo, y pues que bueno que sea a principios del 2013 cuando lo puedo ventilar de una manera muy tranquila y muy sin apasionamiento, ¿no? Así es. No, de hecho, yo tenía mis dudas acerca de tu trabajo con Jaime Maussan. Yo siempre lo he respetado. De hecho, fui a sus conferencias, llegué a ir a tres de sus conferencias, pero con un año de separación. Y, pero la verdad sí me quedé con ganas de ver más porque, como dices tú, como si se hubiera quedado estancado. Bueno, no de esa manera, pero vi la primera conferencia y wow, el alien que se estaba muriendo y que tenía el marcapasos que le estaba midiendo las pulsaciones, un meteorito, varios puntitos, ovnis, pasó un año, fui al año siguiente y presentó las mismas evidencias, más uno que otro más avistamiento, entonces sí me quedé digo, pues con ganas o sed de más, ¿no? Pero bueno, es como se van dando los sucesos y pues lo que va teniendo pues es lo que va sacando, pero yo lo respeto mucho también, ya que dado que él también dio mucho al ámbito del tema ovni, y además que más que nada yo de cierta manera a ustedes los investigadores de este tema los, los veo con ojos pues de admiración. Han aguantado que les, porque a mí también me lo han dicho, que se burlen, que te digan loco, que te digan no puede ser. O sea, tanto más ustedes que son figuras públicas que salen en la televisión y yo creo que muchas veces se han burlado de ustedes. De hecho, la vez pasada estaba viendo una entrevista que le hicieron a don Pedro Ferriz, al señor don Pedro Ferriz, y en el periódico venían dibujos de él con antenitas y que se burlaban. Digo, estamos hablando de los años 60, 70, pero se traslada hasta nuestra época aún. Ha bajado, pero sí nos siguen siendo como que un tema más o menos medio estigmatizado, medio de que nada más, no, pues si tú crees en eso, pues es que estás loco. Pero bueno, yo creo que es un tema que ha evolucionado muchísimo y te digo a ti gracias si ve el señor Jaime Maussan también el video también, mis gracias y mi reconocimiento para él y para ustedes, por darle apertura a este tema que nos apasiona a muchos. Sí, perfectamente, perfectamente. Y además sí, ya lo conozco, ese tipo de burla que se hace, digo, me encanta porque hacer un poquito el trabajo que hizo Don Quijote y Sancho Panza, que hacían ruido al pasar y los demás hacía que los perros ladraran, tú sabes toda esa historia, ¿no? Es como más trascendente. Yo siempre me preocupé porque las personas no me traten con indiferencia. Si alguien me critica, le doy las gracias, significa que está haciendo por lo menos ruido lo que estoy haciendo. Pero si alguien ni siquiera me toma en cuenta, se aplica lo que los chavos dicen hoy, no los ven, solitos se van. Y si no me ven la gente, si no me toman en cuenta, pues la verdad es que estoy haciendo algo mal. Si por lo menos sirvo para inspirar a otros, para criticarme y para hacer sus reportajes diciendo que digo mentiras, bueno, está muy bien, los felicito, me encanta la idea. Por lo menos estamos haciendo ruido al pasar, porque sí, de verdad he conocido personas que ni siquiera eso logran, y eso sí es muy triste. Entonces, bueno, bienvenida a las críticas, lo que quieran, las caricaturas. Ya he visto personas que me dibujan un platillo volador en la cabeza y dicen que mi sombrero es como un platillo volador. Bueno, cada quien que haga lo que quiera está muy bien, es válido, que viva la libertad y cada quien que se exprese como quiera. Al final las cuentas las vamos a pagar todos de cualquier manera. Así es. Así que, pues bueno, quien viva verá, y quien vea va a saber y va a recordar que sembramos efectivamente una semilla en un tiempo en el cual no había nadie que investigara,
nadie que se mojara. Y claro, y que tenemos internet, cualquiera investiga, cualquiera se volvió investigador, y cualquiera con la camarita se hace un programita y ya se llama investigador y ni siquiera tiene licencias de locutor. Pero bueno, no voy a meterme en ese aspecto, pero sí te lo digo, la verdad es que tuvimos la oportunidad de prepararnos bien en ese sentido, y pues la prueba es que aquí estamos después de más de 27 años de haber iniciado en estos procesos que tienen que ver con los medios y con divulgar una verdad que es tan complicada como bien has definido, mi querido Carlos. Muy bien. De hecho, acerca de eso te quería preguntar también, ¿existe alguna institución o empresa que financie este tipo de investigaciones en México? No, que yo sepa, no. Existieron algunos grupos, por ejemplo el doctor Valderrábano, que después se dedicó a sus cuestiones bíblicas y todo esto, que llegó de alguna manera a aportar algún capital, pero no que yo sepa, puede ser tal vez a niveles muy privados, no públicos, como llegó a ser en su momento, por ejemplo, la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, estoy entendiendo, a Laurence Rockefeller, no a David Rockefeller ni a ninguno a los otros hermanos del Emporio, hijos de precisamente el grandioso Rockefeller, el líder petrolero de allá de los años 50, 60, que les dejó esta fortuna inmensa a sus hijos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Laurence, y Laurence financiaba estos proyectos. También lo hizo este hombre, ahora me olvido del nombre, de Silicon Valley, ya me acordaré, pero deben haber sido en Estados Unidos de los que yo conocía que soltaban la plata para poder llegar a estas investigaciones, unas 3 o 4 personas, cuando mucho, no más. Pero aquí en México, francamente, yo no recuerdo a alguien que lo haya hecho. Debo hacer tributo a un querido amigo que sí invirtió un dinero muy fuerte para poder llevar adelante estas cosas, estas investigaciones, y es mi querido amigo ya fallecido, Pasquale Lopresti, un gran conocedor del tema, y que se volvió de alguna manera representante de mi querido amigo también Giorgio Giovanni, con el cual ya no mantengo ningún tipo de relación ni contacto tampoco. También esto se cortó en el año 2004, por diferencia de operatividades. Yo tenía que hacer mis cosas, él siguió haciendo las suyas, pero Pasquale sí se atrevió a invertir mucho dinero en esto, y tal vez sea la única persona que yo recuerdo más públicamente que puso la plata sobre la mesa para que pudiéramos hacer este tipo de investigaciones. Pero no es un tema para el cual tú encuentres tan sencillamente sponsors en ningún ámbito, prácticamente no quieren creer en ese tema. Así es, porque me he dado cuenta que el tema OVNI, digo, yo pienso que aquí en México el tema OVNI aún no se ha tomado con la seriedad que se debería de tomar, porque he escuchado conferencias, he escuchado tanto en Chile, España, Argentina, no se diga Estados Unidos, que toman muy en serio este tipo de temas. De hecho, Chile pues tiene una asociación, España también. La oportunidad, perdón que te interrumpa, en los diferentes viajes que hice, te debo decir, sobre la marcha, he conocido 75 países y casi todos tienen que ver, el motivo de mi visita, este tema de investigación. Y perdón que hable tanto en este momento del John, pero es que si no lo digo también estaría mintiendo. Tuve la oportunidad de ver nacer muchas de estas instituciones. Tuve muy de cerca todos los tratos con los militares del CRIDOVNI en Uruguay, que es la primera de todas las instituciones que nació. Tuve la oportunidad de estar ahí con el general Bermúdez Sangüesa allá en Chile, cuando se abrieron todos estos temas de los archivos militares. Tuve la oportunidad de estar también en Brasil cuando esto pasó con el gobierno brasileño. Tuve la oportunidad de conocer a la presidenta actual, que es Dilma Rousseff, que en su tiempo era la única que apoyaba a uno de mis queridos colegas de allá, que se llama Ademar Chevar, sobre el tema de los ovnis, de los extraterrestres. Estuve en Italia, en los congresos de San Marino, en Australia también, cuando esto empezó a ser un poco más oficial, y pues qué decirte, el Vaticano. Desde luego que tuve la oportunidad de estar allí también, y en España y en tantos lugares. Y sí, me doy cuenta que no son muchos los gobiernos que lo empezaron a hacer así, pero después de, ¿cuánto te gusta? 5 o 6 años, fue como una avalancha, una cascada de países. Por ejemplo, Francia con el informe Cometa, Estados Unidos nunca lo ha oficializado, pero es de donde más información surge. Así es. Vamos, hay tantos países que ahora ya lo están haciendo. Israel, tuve la oportunidad de estar en Ecuador con Jaime Rodríguez cuando esto estaba ocurriendo. De alguna manera, la vida me ha puesto en un lugar correcto, en los momentos correctos, en circunstancias correctas para poder ver, y en muchos casos captar con cámara de video, o sea, el protagonista y testigo de todas estas cuestiones. Lo mismo que pasó en las Naciones Unidas, cuando tuve la oportunidad de hacer también una conferencia
que, bueno, me di cuenta del gran interés que todas estas personalidades de los diferentes gobiernos tienen hacia este tema ovni extraterrestre. Definitivamente es algo muy sorprendente, y pues son mis temas, esas son las cosas que a mí me gusta hacer, y con todo gusto las seguiré haciendo hasta que la vida me siga permitiendo hacerlo para llevarlo ante todos ustedes. Así es. Muy bien. También desde mi punto de vista, y lo recuerdo con nostalgia, que fue el 11 de junio de 1991, el día del eclipse solar. Yo creo que marcó un antes y un después de la ovnilogía en México. Recuerdo que aquello parecía una fiesta nacional. Gente en la calle, gente en la calle con prismáticos, lentes de sol, con la cámara de video grabando, un suceso histórico. Yo creo que en ese momento en México fue como un parteaguas, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Yo lo viví estando aquí justamente. Mi trabajo para el eclipse se desarrolló apoyando al Instituto de Antropología y de Historia. Incluso recuerdo que para el 85, fíjate lo que es la vida, me tocó trabajar con Héctor Chavarría, vamos, de estas personas de los que hoy llamamos escépticos, de los escépticos profesionales. Tuve la oportunidad de trabajar junto con ellos durante el eclipse, y yo tuve la oportunidad de estar en todo el área de Xochicalco, Cuernavaca, y fue muy interesante ver cómo todos vimos el sol, el eclipse, y al mismo tiempo el famoso ovni, que en tantas ciudades pudimos ver diferentes manifestaciones, y que después, pues bueno, le dieron origen a todo esto que hoy sabemos. Entonces fue verdaderamente sorprendente después de juntar ya una y otra evidencia. Yo estaba, y recuérdalo, ya con Jaime Maussan, ya teníamos la oportunidad un poquito más adelante de ir captando videos, y nos dimos cuenta que era un evento que prácticamente, por lo menos en ese entonces, detectamos 19 ciudades de la República que estos ovnis estuvieron presentes y fueron grabados. Entonces, bueno, es lo que le dio origen a todas estas conferencias y todo aquello que hicimos durante tantos años, y que, pues bueno, no dejó de ser el parteaguas, lo dijiste muy bien. Ahora recordemos, el 11 de junio del 91 es un eclipse de la serie Saros, que estaba perfectamente profetizada. No, la palabra no es profetizada, la palabra es calculada. La palabra calendarizada. Es calendarizado, perfectamente conocido por los mayas, y que sabían que esta serie de Saros son eclipses que de alguna manera alteran el rumbo de las cosas. Y efectivamente, así como el eclipse del 11 de junio del 91, también el eclipse del 11 de agosto del 99, y estos últimos eclipses que hemos estado viviendo, que son Saros, en Japón, han cambiado el curso de la historia en todos los sentidos. Pero ahora se acabó hasta el mundo, ¿no? Y así es. claramente no se acabó nada. Entonces es bien interesante ver cómo estas cosas son detonadores que a nivel astronómico van generando causas astrológicas, y que obviamente la astrología, como lo que es una gran ciencia exacta, pues determina la forma en la cual todos los astros pueden afectar directamente el cuerpo, tanto el cosmogónico de la Tierra como el de los seres humanos, y desde luego los devenires de las cosas. Y esas son las cosas que a mí me llaman más la atención, cuando el conocimiento sustenta las fenomenologías, y en este caso todo el tema fenomenológico de los ovnis, que es lo que reporta siempre el querido amigo Maussan, pues tiene un sustento científico, que es el que yo estoy muy especializado en investigar, y que es por el cual te puedo decir lo que tú dijiste anteriormente. No estoy tan de acuerdo, porque créeme que al final el programa Tercer Milenio, sé que hicimos en el 97, en el 98, llegó a ser uno de los mejores monográficos del mundo, tanto así que programas como Cuarto Milenio de mi queridísimo hermano Iker Jiménez allá en España, así es, y tantos otros, nacieron a raíz precisamente de que hacíamos en México Tercer Milenio. Así que sí te río un poquito ahí, sí hacíamos un periodismo de investigación, así pero es. puedo decir que después de que este programa nos lo quitaron, no voy a decir las causas por las cuales esto ocurrió en Televisa, Jaime Maussan seguramente las recordará, pero sí puedo decir que después de esto yo no he vuelto a ver periodismo de investigación de ese nivel en la televisión mexicana, no lo he vuelto a ver definitivamente. Ahora sí, si quieres, a partir de tu pregunta, continuamos saliéndonos de México y yéndonos a los ámbitos mundiales. Bueno, más bien al ámbito mundial vamos a ir, bueno, sí, más que nada pues podría ser universal, porque tiene que algo que ver con Dios. Nos vamos a trasladar al Vaticano. Es muy interesante saber lo que piensan en la religión de este tema de los no identificados. De hecho, tú formas parte de un concilio vaticano muy, muy privado, creo. ¿Cuál es la unión entre estos? Bueno, yo tuve, Javier, la oportunidad de formar parte de una comisión que en su tiempo tuvo una vigencia muy fuerte,
en el Vaticano precisamente. Era un consejo que de alguna manera rodeábamos a Monseñor Corrado Balducci. Yo formé parte de él precisamente por invitación expresa de Monseñor a este mismo, y tuve la oportunidad de estar durante muchos años siendo una de las personas que brindaban la información de primera mano desde México para ellos, porque debo reconocerlos como de los mejores investigadores del mundo en cuanto al tema OVNI. Es una comisión secreta, no puedo dar pruebas de su existencia, era secreta. Así es. Los mismos cardenales dentro no tenían esto, no teníamos ¿cómo se dice? El tecerino, un gafete que nos identificara, que nos permitiera entrar, simplemente se nos permitía. Y tuve acceso a muchas cosas, esto lo saben muy pocas personas, tal vez sea la primera vez que lo digo abiertamente, y no voy a decir todo, digo simplemente lo que puedo, Okay. pero sí tuvimos como cometido de alguna manera crear las bases científicas, las bases históricas, las bases documentales, como para poder crear un nuevo evangelio en el cual los ángeles fueran sustituidos precisamente por lo que son los seres del cosmos, los visitantes estelares, que llamamos extraterrestres, que llamamos de las formas que tú gustes y mandes, y que pues bueno, para el Vaticano definitivamente no eran en ningún momento una cuestión de miedo, de susto, sino muy por el contrario, de realidad, de investigación y de mucho respeto. Y por esas razones que yo formaba parte de esto, por la forma en la que viajaba y viajo, por la forma en la que me he conectado y la vida misma me ha ayudado a conectarme con tal cantidad de investigadores de todo tipo, y sobre todo por el conocimiento que tengo de este tema, que definitivamente no es de una persona improvisada. Pues no. Y esto es lo que me permitió entrar ahí, a este ámbito, y pues bueno, codearme claramente con muchas de estas personas. Debo decir algo que es muy importante: no conocíamos el uno la identidad del otro, al único que conocíamos era a Monseñor Balducci. Así que yo, por ejemplo, de las personas de los otros países no puedo hablar mucho. Puedo decir que mi propia forma de moverme me permitió entender quiénes eran dos de las otras 6 personas que estábamos trabajando ahí, fuera del Vaticano, porque las otras personas eran exclusivamente de dentro del Vaticano, y teníamos una especie de enemigo común. Ese enemigo común tiene un nombre, ese nombre es Joseph Ratzinger, es decir, el Papa del día de hoy. A él Así no le es. interesaba, no quería que esto estuviera, que saliera a la luz públicamente, y por labios de Monseñor Balducci supe que el Vaticano estaba dividido en dos. De un lado estaban, me lo dijo textualmente, no lo puedo demostrar, no tenía una cámara encendida, me lo dijo se dice en italiano dentro del Vaticano, a confidencias, silencios. Y me lo dijo de esta manera, me dijo: de este lado están aquellos que hacemos las encíclicas, que llevamos adelante la palabra de Dios y que aún continuamos siendo misioneros y hacemos lo que tú sabes. Y del otro lado, cuando yo le pregunté quiénes estaban, me dijo: del otro lado están los que manejan la política, la finanza, y también están los que matan a los papas. Palabras literales: coloro que uccidono i papi. Y yo le pregunté: bueno, ¿y el papa entonces era Juan Pablo II? ¿Y el papa dónde se encuentra? Y me dijo Monsignor Balducci: in questo momento lui si trova qui tra di noi. En este momento él se encuentra aquí junto a nosotros. Ma lui deve fluttuare tra tutti e due le parti, perché sino coloro di questo lato faranno il loro lavoro. Es decir, que si no se él, el Papa, no tenía que estar de un lado y del otro, si no lo hacía, aquellos de este lado iban a hacer su trabajo. Y ya sabemos que dentro de su trabajo estaba también matar papas. El Papa Juan Pablo I fue asesinado, el Papa Pablo VI, fue asesinado, el Papa Juan Pablo II pudo afirmar, sin ningún termo de equivocarme, fue asesinado también. Y bueno, ya vemos quién es el Papa el día de hoy. El único que no era elegible y que hoy lo tenemos elegido perfectamente: Ratzinger. Ese es otro tema, es un tema en el que siempre me he metido, y que pues bueno, tendría que hacer un programa especial para poder demostrarlo de una manera muy documental, cómo es que estas cuestiones de la fe también tienen mucha mercadología, mucha mercadotecnia y mucho de interés crematístico de por medio. Pero no es lo que vamos a hablar en este momento. Un día con todo gusto lo voy a hacer, y creo que mira, va a arder más de una cuestión por ahí. Claro que sí. De hecho, sí es muy interesante. Yo estaba leyendo un libro, creo que fue de los años 80 cuando fue publicado, si no me recuerdo, del periodista JJ Benítez, Los astronautas de Yahvé. Claro. Creo que es de lo que comentas. Sí,
deberías leer otro que es todavía mejor si quieres el escándalo. Ese hermoso libro se llama Mi iglesia duerme y lo escribe el queridísimo amigo español Salvador Freixedo. De verdad, cualquiera de los libros de Salvador, cuidado. Hay uno hermoso que se llama Defendámonos de los dioses. O sea, son cosas que debes leer para entender cómo se mueve toda esta cuestión a nivel, pues sí, no solamente extraterrestre, sino a nivel humano, para manipular el tema extraterrestre hacia su propio beneficio y para llevar evidentemente pues más fieles a su molino. En este caso ya sabemos a qué molino me refiero. Y qué mejor documentación que un ex sacerdote jesuita como lo era Salvador Freixedo. O sea, tiene los documentos en la mano, él sí puede hablar que él lo vivió y sí he escuchado también las conferencias de él. Por eso fue que se salió de eso y dijo, no, yo con esto acabo y ahí les va toda la información que yo sé. Esto es lo que está pasando. Así es, él tuvo esta opción, tuvo este acceso y siempre fue muy importante, muy interesante escucharlo como un testimonio de primísima mano y sobre todo, no solamente de primera mano, sino además un testimonios qualitatis, un testigo de calidad que estuvo ahí como lo estuvo Robert Dean, como lo estuvo Clifford Stone, como tantas otras personas que son las que me han tocado entrevistar en estos tantos años y que créeme que estoy muy contento de mi carrera periodística en este sentido. Creo que he logrado verdaderos hitos en estas cosas. Excelente. Muy bien, de hecho ahora vamos hacia eso que acabas de comentar tú. ¿Cuál sería para ti la investigación? Vamos a dejar el Vaticano, ¿sí? Sí. Yo creo que fue suficiente por lo pronto, ¿verdad? Hay mucho tema para la bendición, muy bien. ¿Cuál es para ti la investigación más importante que has realizado en tu carrera? Mira, es que son varias, pero creo que tiene mucho que ver esta cuestión del Vaticano, sin duda alguna, porque de verdad conocí al club de investigadores más selecto que existe en el mundo. Yo pensaba que eran los militares los que tenían los mejores elementos, los mejores protocolos, hasta que entré en el Vaticano. Mis respetos, ahí sí, me quito el sombrero. Ajá. De verdad es asombroso lo que hacen, y para mí fue una verdadera revelación, además un logro, poder arrancar de sus labios de ellos que me dijeran que los extraterrestres eran los ángeles. Sí, es una de las más grandes. Te puedo hablar de lo que pude conocer y escuchar, por ejemplo, de los astronautas, de Marina Popovic, de Sergei Krikalev, que tuve la oportunidad de conocer en 2 viajes que hice hacia allá, hacia la ex Unión Soviética, de la entrevista que hice con Gordon Cooper. Gordon Cooper es un personajazo, es el comandante, si no recuerdo mal, de la Gemini número 6 y de la Mercury 5, y él pues fue de los primeros astronautas que estuvieron así en el trabajo con esto y que se encontraron con extraterrestres. Tuve la oportunidad de conocer a Edgar Mitchell y bueno, de entender que muchos de ellos encontraron a los extraterrestres en el espacio y que bueno, fueron obligados a callar. Hay una que ya me acordé y que de hecho antes, si me observaste que estaba tecleando justamente la computadora, sí, que antes de que estábamos hablando de estos temas del Vaticano, y estaba hablando con una persona que se llama Carol Rosen. Carol la tengo, de hecho aquí está esperando que terminemos para poder hablar con ella. Muy bien. Carol fue como consejera, asistente personal de un hombre que para mis respetos, de verdad, de los más grandes genios que he conocido en cuanto a investigación, que se llamaba Wernher von Braun. Wernher von Braun es el padre de la misilística, es el autor de los cohetes Saturno V y pues el autor de que el hombre llegara, por ejemplo, al espacio. Wernher von Braun es el gran artífice de todo esto junto con Hermann Oberth. Bien, Carol Rosin fue durante muchos años su asistente personal y Wernher von Braun le confió todos sus secretos a Carol Rosin porque él temía que lo iban a matar, porque él estaba viviendo un contacto con estos seres de las estrellas, obviamente un contacto muy restringido, muy secreto, y que no podía decirle ni a sus propios colegas de trabajo. Se lo dijo a Carol y le dijo: Carol, tú nunca tengas miedo, porque todo lo que vas a ver que se va a generar es algo que está perfectamente planeado y que mira de desestabilizar con el miedo a la humanidad. De hecho, esta investigación yo la llamo las estrategias del miedo. Y Carol Rosin, tengo una entrevista muy bonita que apenas he dado a conocer pequeños segmentos de ella. Me contaba que Wernher von Braun le dijo a su vez que en efecto había todo el interés del mundo para poner armas tácticas y nucleares en el espacio
para la dominación del mundo de parte de los Estados Unidos. Y le dijeron, Werner von Braun le dijo que ella no tenía por qué tener miedo de ninguna naturaleza si es que escuchaba hablar de cosas que dieran miedo, porque no eran verdad. Y le dijo, va a haber un momento en el cual se va a decir que los rusos son los enemigos y se va a generar todo tipo de situaciones en contra de ellos, e incluso se va a crear una guerra en contra de ellos porque son el enemigo. Pero no te preocupes, Carol, porque no va a ser verdad. Supuestamente. Y efectivamente, claro, y hoy sabemos que, bueno, la Guerra Fría duró todos los años que duró, hubo las decisiones que hubo las alianzas que hubo, pero al final sabemos que nunca existió. Hoy me ha tocado, he tenido la oportunidad de hablar, como lo puede hacer cualquier hijo de vecina, con el ex premier soviético Mikhail Gorbachev en su fundación Gorbachev allá en Nueva York, y hablando con él tuve la oportunidad de darme cuenta de que no había ningún problema en ese sentido, y de que Estados Unidos no era ningún enemigo de Rusia ni viceversa, pero fue una estrategia precisamente para poder tener el pretexto de poner las armas tácticas en el espacio, según esto, apuntando hacia Rusia. Pero no era verdad, se lo dijo Werner a Carol Rosin. Después dice, habrá un segundo tiempo de este terror que se implantará, y es el terror precisamente al terrorismo, el miedo al terrorismo. Y no te debes preocupar porque nada de esto será verdad. Hoy todos recordamos ese atentado de las Torres Gemelas, todos recordamos los esfuerzos denodados del expresidente Bush Jr. por encontrar las armas de destrucción masiva en Irak, que nunca encontraron. No encontraron nada. Porque no existían. Es que no iban por eso. Claro, y entonces le dijeron, tú no te preocupes, Carol, eso no va a ser verdad. Después hay un tercer miedo, y ese tercer miedo es el miedo al asteroide. Y van a decir que ahí viene un asteroide y vamos a poner armas en el espacio. Porque claro, también con el terrorismo había que poner armas en el espacio para defendernos de los malos. Ahora con el asteroide, fíjate qué curioso, acabo de leer una noticia hace unos minutos antes de entrar contigo a esta entrevista, y esa entrevista, este reportaje dice, más o menos, si no recuerdo mal, que ahora Estados Unidos iban a tratar de congelar un asteroide en el cosmos para estudiarlo mejor. Obviamente que con esto van a estar diciendo, y por todos lados se dice de Nibiru, se dice de Hercolus, porque ni en el nombre se ponen de acuerdo, sí. Se habla de la gran piedra, del gran Tatis que nos va a pegar, y todas estas cuestiones catastróficas que el 21 de diciembre iban a ocurrir y que nunca ocurrieron. Nos damos cuenta una vez más de que tenía razón Werner von Braun y desde luego Carol Rosin en decir nunca va a ser verdad, pero esto justificaba de alguna manera poner una vez más esos racimos de muerte y destrucción en el espacio para la dominación. Bien, hay un cuarto miedo. Antes hubo otro miedo que tenía que ver precisamente con los países latinoamericanos que se iban a levantar en armas y todo esto, y es claro que nunca fue verdad, pero esto sirvió para la dominación y para poder tomar control de los gobiernos locales, como hoy lo estamos viendo perfectamente, y que dan origen a proyectos como Pascualama y todo, que tratan de sacar todo el agua o de ser dueños de todo el agua y de los recursos hídricos, que es lo que verdaderamente les interesaba. También lo sabía perfectamente Werner von Braun, se lo dijeron los extraterrestres. Así es. Y al final le dijeron a Carol Rosin, habrá todavía un miedo más que será tratado de implementar en la humanidad. Tú nunca debes temerlo porque no será verdad. Y ese es el miedo a la invasión extraterrestre. Y qué curioso que de repente en Hollywood hablan tantas películas de una invasión de extraterrestres y de malos y nosotros somos los buenos, y el 4 de julio nos salvan de la invasión total. Sí, se ve la película. Es muy absurdo, pero es una de las cosas que más me ha gustado poder encontrar. Meterme hasta el fondo de las situaciones e encontrar, por ejemplo, hoy que he trabajado muy de cerca y sido de alguna manera un colaborador de mucho tiempo ya ahora con Alfred Weber, el padre de la exopolítica, y de darme cuenta de los hombres que hacen viajes a través del tiempo y del espacio, saber que el presidente Obama ni siquiera se llama Barack Obama, sino que tiene otro nombre, y que fue entrenado yendo a Marte, y que pues sus propios compañeros de misión incluso están hablando de cómo estaba ahí y todo esto, y que se llamaba Barry Saitoro, etcétera, etcétera. Wow. El caso es que el entrar en ámbitos de esta naturaleza para mí se ha convertido en literales piezas de colección en cuanto al periodismo, que te permite entrar de lleno en lo que es el ámbito de la realidad que estamos viviendo, y que es una realidad paralela, porque esa es otra de las investigaciones que me ha encantado, encontrar lo que son los mundos
mundos paralelos y ver, por ejemplo, que la CIA ya no tiene por qué esconder en Langley, ahí en los cuarteles de la CIA, ningún secreto militar, porque pues, ¿por qué van a correr el riesgo de que alguien llegue y lo robe? Mejor lo escondemos en el año 2080 y así nadie tiene acceso al año 2080. Pero ellos lo están haciendo desde hace mucho tiempo, así como teniendo una colonia de seres humanos de alrededor de... ¿Cuántas personas te gusta? ¿Medio millón te gusta? Viviendo sobre Marte desde hace ya muchos años, estoy hablando desde la década de los 50, y que pues ni siquiera la humanidad lo sabe. Entonces, entrar en esos ámbitos y escuchar de labios de las personas que nos obligaron a callar, como Robert Dean, como Clifford Stone, como tantas personas sobrevivientes del proyecto Montauk, etcétera, etcétera, y que hoy están hablando, lo están diciendo y están arriesgando incluso sus vidas y sus integridades para poder sacar a la luz cuestiones que tenemos derecho a saber y que definitivamente para mí sí se convierten en verdaderos hitos a nivel de periodismo de investigación. Pero ¿qué te puedo decir? Tendría que recorrer toda la vida, todos esos 26 años que he estado viviendo con todos estos temas para poderte decir, esta es la investigación que más me gusta. Tengo muchas consentidas y bueno, creo que te he enumerado algunas de las que más me han apasionado. Claro que sí. En cuanto a eso fue en la investigación y entrevistas, ¿cuál sería la que más te... con Corrado Balducci o con algún estigmatizado, no sé, alguna que te guarde algún cariño o que te haya cambiado como persona? Las entrevistas con Monseñor Balducci me encantaron porque se volvió mi gran amigo. Finalmente fue un hombre que sabía equilibrar la parte profesional con la parte humana, y en eso a todos los que lo criticaron y los que hablaron mal, que dijeron además es que yo soy su gran amigo y todo, a mí me queda claro y me consta cómo es que la amistad la vivía Monseñor, y soy de los pocos afortunados en poderle llamar mi amigo. Ya en este momento no está para poderlo tener frente a la cámara y que nos lo dijera, pero en su tiempo lo tuvo. Yo lo entrevisté en un total de casi 40 horas y no he publicado cuanto mucho más que unas 3. Entonces imagínate todo lo que yo todavía tengo guardado ahí esperando que salga a la luz pública. Wow. Una de las entrevistas que más me gustó hacer fue una que conseguí, que me costó 2 años y medio de trabajo, y que fue la entrevista con Edward Vilimaya. Te debo decir que esto que presentan ahí ahora ahí en televisión, los archivos secretos, son míos, me pertenecen. Yo tengo las cintas originales, todas, porque son mías, las pagué yo con mi cámara, pagué los boletos de avión, tanto de Maussan como míos, y porque Televisa finalmente no nos los financió, fue mi tarjeta de crédito la que los financió. Okay. Y sí, debo decirlo porque así fue. ¿Sí? Y esta entrevista, pues claro, aunque el crédito se lo lleva aquel que estaba frente a la cámara, finalmente los regalos que hizo Billy Mayer me los hizo al final a mí, y fue una colección completa de todas sus fotografías, de sus imágenes y todas, que todavía tengo en mi poder. Y fue asombroso conocer a un contactado como él, de viva voz, de persona a persona, y que después nos hicimos tan amigos y que eventualmente todavía nos escribimos con una regularidad sobre lo que él hace y lo que dice, así mismo como cuando lo hice con Eugenio Siragusa, mi padre espiritual, que lo conocí primero por cartas y no sé, pues no fue sino hasta 7 años después que tuve la oportunidad de verlo y de abrazarlo y de pues decirle todas mis inquietudes y todo lo que yo sentía, y que bueno, fue finalmente algo muy muy grande para mí y que me permitió crecer mucho como persona. Y por otro lado, pues bueno, todas las entrevistas que hice con los militares, que hice con Robert Dean, por ejemplo, cuando estuve viviendo en su propia casa, o allá en Roswell con Clifford Stone, que invitamos a venir a la Ciudad de México a un congreso que estábamos haciendo, y después lo invitamos a Acapulco, y me decía que sí, que todo estaba perfecto, y que estando ahí con él en Roswell, pues nos llegó una especie de advertencia, diciéndole, y literalmente se lo dijeron, si tú te vas a esta invitación en México, hay un desierto muy grande en el cual tu esposa podría terminar sus días. Y evidentemente declinó nuestra invitación ya teniendo los boletos pagados, y tuve la oportunidad de vivir el miedo y de vivir la persecución con él. Y bueno, esas son cosas que de verdad no se las deseo a nadie. Wow. Pero que sí, como tú me lo preguntaste, ¿cuáles cambiaron mi vida? Esas cambiaron mi vida. Y hay muchas más, desde luego. Hay entrevistas que he realizado directamente con personas que están más allá de lo que llamamos la vida. Y bueno, me las reservaré porque no tengo una cámara de video para grabar a alguien que ya consideramos como fallecido, pero tengo las grabaciones en audio todas, y ya un
día vamos a hablar más abiertamente de todo esto cuando las personas estén preparadas a entender que la muerte no existe. Así pero en es. este momento, permíteme quedarme con esto, pero sí te digo que ha sido asombroso lo que me ha tocado escuchar y vivir. Muy bien, excelente. Sí, 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 pues ese es material tuyo y tendrás que presentarlo tú, pero muchas gracias por darnos la primicia de que tienes ese material tan importante. Ahí está, esperando su tiempo. Sí, todo a su tiempo, todo a su tiempo. En cuanto a lo que dijiste ahorita del contactado Billy Mayer, que se me hace muy interesante, muy importante, te quiero hacer una pregunta rápido, ya que tú tocaste el tema. Que hay una foto de la Pleiadiana famosa, que luego la sacaron y que es un fake, que esa misma chica que sale, sale en un grupito de cantantes. ¿Qué es real la foto? O... La foto es, sin duda la foto es real, pero también es real que es una cantante. Es la foto de Asket. Así Asket es. era una de estas dianas que estaban en contacto con Billy Mayer. No es Semiade, como se le ha por ahí mal nombrado, es Asket. Y Ajá. sí es cierto, esta es una historia real que efectivamente tiene este fraude y que debo defender aquí sí completamente a Billy Mayer porque conozco la historia de este fraude. Ocurrió que hay una persona que ya trataré, ahora voy a tratar de recordar su nombre porque es alguien con quien tuve la oportunidad de estar así personalmente de un lado a otro y su vibra definitivamente no era para nada la mejor, para nada. Era una persona envidiosa que manejó los asuntos de Billy Mayer en el exterior y que estaba muy celoso de que a Billy Mayer todo el mundo lo iba a ver. Se asoció con su esposa Calliope, que estaba mal, era una mujer esquizofrénica, que incluso le rompía las sillas a Billy Mayer en la espalda en la presencia de sus hijos, y esto me lo contaron sus hijos, tanto Methusalem como su otro hijo, y la verdad es que era una cosa de locos. Era el señor, perdón, era el señor que era su representante. Sí, ya me acordé del nombre, Guido Moosbrugger. El nombre era Guido Moosbrugger. Muy Y bien. conozco la historia detrás de Guido Moosbrugger cuando fue él el que presentó esta fotografía en el extranjero, diciendo que era una de las fotos auténticas que Billy Mayer había tomado precisamente de la cosmonauta Asket. Sí. Y creo que Billy Mayer no estaba ahí a seguir a estas personas para saber si era real o no. De hecho, esto lo presentó allá por 1975 y ya después surgió el fraude y ya vinieron otros investigadores a decir, miren, el fraude ha salido descubierto. Pero la verdad es que nunca presentaron ni a Guido Moosbrugger ni esta historia que estoy contando, ni la de Calliope, a quien conozco perfectamente también. La verdad es que estamos en una historia verdadera, absolutamente real, en la cual Billy Mayer tiene fotografías de muchos de estos seres, no las presenta precisamente para evitar situaciones como esta que se presentó con Guido Moosbrugger. Yo las vi con mis propios ojos, estas fotografías, y son muy interesantes definitivamente. Algunos de los seres son como los seres humanos. Todas las fotografías tienen una especie como una neblina especial, así como semiverdosa, muy interesante y que no se parece a ninguno de los efectos de película vencida ni nada por el estilo. Yo conozco de fotografía en ese sentido bastante y conozco los efectos que se generan. Tuve acceso a expertos de la Kodak en Rochester, allá en Nueva York, y mira qué curioso, el acceso que tuve con estos expertos de la Kodak, de la Eastman Color, eran precisamente amigos de otro contactado muy famoso que se llamaba George Adamski. Estoy hablando del matrimonio de Rhoda y Bill Sherwood. Y Rhoda y Bill Sherwood son los que me enseñaron todas estas cuestiones de las películas, porque claramente las películas de George Adamski son pues otras de las cosas asombrosas que había por ahí. Hombre, es que si nos ponemos a jalarle la hebra, ya salió la historia de George Adamski, que tuve la oportunidad de entrevistar en el Parque Central de Nueva York, y bueno, son cosas que me han tocado vivir y que de verdad me permiten meter la mano al fuego por los contactados. Muy bien. Creo que he vivido y que en este caso la fotografía sí es una cuestión fake porque es una cantante y nada tiene que ver con esta mujer Asket, que sí que fue fotografiada y que es mucho más bonita de lo que nos podemos imaginar y no tiene nada que ver con esta chica de la fotografía de la cantante que fue presentada por Guido Moosbrugger y no por Billy Mayer. Wow. Muy bien. Vamos a dejar entonces estos temas y ahora vamos a centrarnos un poquito ahora otra vez en ti. Según el poeta cubano José Martí, para trascender en la vida, dejar un legado hay que hacer tres cosas. Plantar un árbol,
tener un hijo y escribir un libro. ¿Sí? Así es. Creo que tú has sobrepasado de sobremanera esto, lo cual me da mucho gusto. No tengo hijos todavía, espero que lo vamos a tener, prometo hacer la tarea lo suficientemente y responsablemente para que eso ocurra, Así pero es. me ha tocado reforestar 3 veces el lugar donde yo vivía. Además soy promotor de muchas de estas diferentes campañas que se hacen por reforestar la tierra y por rescatar animales, en adopción tenerlos y no estarlos comprando ni vendiendo. Estoy en una asociación que se llama Respétame AC y apoyo muchos también así. Y escribir libros, bueno, tengo algunos, claro, Vida después de la muerte, que se llama La muerte, un camino a la vida. Como Hay uno que este, se llama ese mero, exactamente, ese libro. Así es. La muerte, un camino a la vida, que fue el último que has escrito, ¿verdad? Es el último que he escrito publicado, porque tengo otros ya están en vías de publicación y que, pues bueno, acompañan un poco de todo lo que he estado haciendo en este trabajo, que en este tiempo, pues bueno, también se va a decantar hacia esta cuestión de los libros. Así Y que es. bueno, sí, claro que voy a escribir un libro de secretos militares, claro que voy a escribir un libro sobre el secreto de Fátima y bueno, muchos más, tengo muchos en planes y que pronto, muy pronto, yo creo que en este año por lo menos otros 3 o 4 los vamos a poder ver seguramente ya a nivel de circulación un poquito más masiva de lo que he hecho antes. Sí, mira, esos que tienes tú son los dos últimos, Salud Cósmica y claramente La muerte, un camino a la vida. Así Tengo es. uno más de otra contactada, la contactada Sarita Otero, lo llamé, Ah, sí, Sarita Otero, tienes razón. ay, ¿cómo se llamaba este libro de Sarita? Ah, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el libro de Sarita, ya me voy a acordar, Ajá. pero fue un libro que hice a ella sobre su historia, sobre su experiencia, y que se lo dejé a ella, prácticamente le obsequié el derecho de imprimirlo, los derechos siguen siendo míos, pero le dejé que ella lo imprima cuantas veces lo quería hacer, y bueno, ese es otro libro que escribí. Hice 2 libros más cuando estaba en la era de Jaime Maussan, ya sabrás quién se los adjudica, pero ahí está el copyright, es mi nombre, se llama El Informe Cometa y el otro Ah, son los documentos Majestic. Hice uno hace muchos años que sirvió de tesis de trabajo para salir del bachillerato, que se llamaba Nuestros maravillosos hermanos celestes, se editó en 1985 y bueno, hay un par de libros por ahí que edité en otro país. Hice uno que me encanta a nivel, que para mí ha sido de investigación el mejor libro que tengo, se llama El enigma de los círculos de Inglaterra, el verdadero contacto extraterrestre, y ese es un libro que me dio muchas satisfacciones. Lo publiqué en Argentina, se vendió en un fin de semana, lo volví a publicar y la editorial Sol Rojo me hizo el gran favor de creer en nosotros. Se volvió a vender, no tanto como lo vendimos en esta primera ocasión nosotros personalmente, pero Sol Rojo ha hecho su trabajo y bueno, ahí está y forma parte de sus libros centrales de divulgación. Y es un libro que creo que nos adelantamos bastante porque lo escribí allá por el 2004 y ya nos estábamos metiendo en el ámbito de lo que son las hormonas solares, que es claramente lo que estamos viviendo el día de hoy para el crecimiento de nuestro planeta Tierra a través de las explosiones solares de nuestro astro rey y que se representan precisamente en los llamados agrogramas, que no agroglifos, porque no están escarbados en la tierra, están ajá. hechos con plantas, que ahí se llaman agrogramas y que, bueno, han estado hoy ya todo es experto y todo el mundo los interpreta, pero en ese entonces nadie los tocaba, incluso no eran ciertos para la mayoría. Y tuvimos la oportunidad de hacer un libro en el cual, pues bueno, vamos a explicar todo esto y ahí están las páginas escritas y registradas en ese tiempo. Alguien que quiera confirmar que así fue, pues ahí lo tiene. Y es una muy interesante elucubración, en este caso sí totalmente periodística, sobre un tema fascinante como son los círculos de Inglaterra. Muy bien. Como te comento, pues de sobremanera yo creo ya. Hay tarea para rato. Muy bien. Este, y ahora platícanos un poquito de tus talleres vivenciales. ¿Por qué nos recomiendas tomarlos? Bueno, mira, los talleres vivenciales es como el resumen, el lugar al que se van a decantar todos estos conocimientos, porque ya se van a volver aplicables a la vida cotidiana. Es un taller vivencial en el cual puedes poner en práctica todo, absolutamente aquello que puede ser aprendido a través de la ciencia cósmica en cuanto a mi concepto, desde luego, y que en un taller lo vas a poder echar a dar para tu propio beneficio. Eso lo estoy haciendo, y bueno, tú ya hablas de activando tus poderes secretos, en los cuales enseñamos la transmisión, estamos con técnicas de energetización del agua, aprendemos a ver el aura, nuestro campo energético de los seres humanos, aprendes a trabajar con tu propio poder de autosanación,
ya estoy otra vez contigo. Muy bien, excelente. Nada más nos estabas platicando acerca de tus talleres vivenciales. ¿Por qué sería bueno ir y asistir a tus talleres? Bueno, vamos a volverlo a tomar desde el principio de esa respuesta. Muy bien. Te estaba diciendo, mira, los talleres vivenciales es de alguna manera como el lugar en el cual se van a decantar todos estos conocimientos a los cuales hemos tenido acceso y que el día de hoy se pueden convertir en cuestiones muy prácticas, porque todo aquello que nos enseñaron a través de la ciencia cósmica, a través de las diferentes cuestiones que he venido aprendiendo con los terapeutas, con los expertos de las diferentes cosas, mi trabajo es ofrecerlos de una manera muy clara, muy vivencial y sobre todo muy aplicable a la vida cotidiana, en los que, pues bueno, tú vas a aprender cuestiones como ver a través de la piel, ver el aura, que es nuestro campo energético, aprender a comunicarte telepáticamente con las personas, aprender a manejar el agua, aprender a energizarla desde luego y conocer su naturaleza, de poder aprender a trabajar con los cristales, aprender a trabajar con tus emociones y con la autosanación, entre tantas otras cosas. Entonces, se vuelve puedo decir de alguna manera, una oportunidad abierta para conocerte tú personalmente como ser humano y darte al mismo tiempo la oportunidad de crecer como lo que eres, un ser divino que se vuelve consciente de su propia divinidad sin abandonar su materialidad en este caso, ¿no? Somos seres que vivimos en la tierra y que necesitamos de esta experiencia que es la que nos brinda precisamente la vida en cotidianidad para poder mejorar. Entonces aquí lo interesante es que si tú conoces cómo hacer para pues sobrevivir a una u otra cosa determinada, siempre vas a tener la oportunidad de hacerlo mejor o peor, dependiendo de cómo tú seas capaz de moverte, dependiendo del conocimiento que tengas. Mi taller es precisamente para brindarte ese conocimiento sobre cosas de las que nadie habla, como por ejemplo, hablar de la vida después de la muerte, hablar de, qué sé yo, de poder ver, como te digo, a través de la piel y de mejorar tu coeficiente intelectual, de saber que las emociones son el banco de pruebas del alma, por lo tanto no es bueno reprimirlas, sino vivirlas intensamente, pero no quedarte a convivir con ellas, cargarlas el resto de tu vida, o de simplemente, por ejemplo, del hecho de por qué es mejor ser vegetariano que ser carnívoro. Cuestiones como estas que son un conocimiento real, que existe y que está para todos nosotros, lo pongo el conocimiento, pero de una manera súper fácil, súper clara, y que no cualquiera lo está manejando de esta forma, y eso es lo que nos permite que en un taller vivencial aprendas tal cantidad de cosas que te pueden permitir ser una persona con mayor calidad de vida en todos los sentidos, mi querido Javier. Muy bien. De hecho, no sé por qué, yo desde que estaba en la secundaria preparatoria, cuando estaba estudiando, no sé, digo, empiezas a lazar las cosas, entrelazar y empiezas a pensar y dices, oye, antes, hace, ¿qué? 35.000 años, o mucho más, Homo erectus, pasamos a ser el Homo sapiens, y ahora con lo que tú estás tomando y los talleres vivenciales que estás dando, pudiéramos pasar a Homo telepáticos o Homo de conciencia o una cosa así, un poco más elevado, no nada más pensantes, sino que más espirituales. Alguna, acuérdate, el homo consciente tendría que ser en este caso una persona que es consciente de su poder y que al mismo tiempo es capaz de llevar adelante su conciencia con su voluntad y con todo el conocimiento que tiene. Y no solamente, sino que además empieza a iniciar una época en la cual no vamos a estar hablando más de religiones, de ciencia por separado, sino que vamos a comenzar a entender que en este tiempo lo que debemos hacer es encontrarnos con la ciencia del espíritu, aquella ciencia, aquel cientifismo que nos permite entender a Dios como lo que es, partículas y todo esto, pero también como vibraciones de las cuales nosotros formamos parte. Y si lo logramos de esa forma, vamos a lograr entender también nuestro poder como seres divinos y vamos a entender nuestro lugar en el universo. Porque acuérdate de esto, mi querido Javier, nadie, absolutamente nadie que no se conoce de una manera total e integral puede crecer hacia el siguiente nivel hasta que no lo hace de una manera completa e integral, precisamente. Y si nos conocemos como lo que somos, entonces vamos a lograr pasar al otro nivel de una manera consciente y sin ningún problema.
pero si no, vamos a tener que hacer a través de una de las grandes herramientas de evolución que existen en el cosmos, que se llama el sufrimiento, que no es otra cosa que el lado contrario de la cuestión consciente y evolutiva, que es en medio de la alegría y de la dicha, de la felicidad. Entonces, es la razón por la cual sufrimos como planeta, porque de todos modos tenemos que crecer, pero algunos es a golpes y en otros casos puede ser con sonrisas. Todo depende de tu nivel de conciencia y del grado de voluntad y deseo, apatía y deseo miedo que tú sepas ponerle al asunto para poder crecer. Los talleres son una herramienta precisamente para alcanzar todo esto. Y esa es la razón por la cual yo me mantengo haciéndolos. Además, el pueblo me lo pidieron, por lo tanto no puedo decir que no a esta petición, que fue formalmente hecha por seres que yo conozco, que vienen de todos. Así es como tu misión, ¿no? De cierta manera. Y de alguna manera sí lo podemos decir, claro. Muy bien. Para finalizar, eh, sé que eres una persona importantísima y hace ratito lo dijiste, tienes otra plática terminando conmigo. ¿Qué mensaje nos dejas, Daniel, por favor, para este inicio de año nuevo 2013 y inicio de una nueva era, de la era de Acuario, en la que ahora estamos viviendo? Lo que puedo decirte a ti, mi querido Javier, y que puedo decirle a todos los amigos que nos hacen el favor de observar esta entrevista y de escuchar todo aquello que estamos hablando, se dan cuenta que es un poco como me lo pediste tú, informal, pero preciso, no por ello deja de ser certero. Así es. Pero esto que les estoy diciendo es totalmente serio, totalmente formal, totalmente real, pues, tiene que ver mucho con todo aquello que nosotros los seres humanos vamos y hacemos. Y eso es precisamente el no tener miedo y volvernos una sola cosa con nosotros mismos. Lo voy a decir de una manera muy precisa, muy clara, tratando de utilizar alguna anécdota, pero lo voy a decir aquí, ahora que estoy aquí, para todos ellos. Fíjate bien, el ser humano tiene por característica dudar de prácticamente todo aquello que tiene enfrente hasta que no lo confirma, y en eso radica su sabiduría. Estamos en un tiempo en el cual debemos aprender a no dudar, pero no por confirmarlo a través del cerebro, sino por hacerlo resonar a través de nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestra glándula más importante y es en la cual radica nuestra propia divinidad. Por lo tanto, si somos capaces los seres humanos de entender la voz de nuestro espíritu, que llamamos intuición, con el razonamiento que nuestra inteligencia, que se convierte en conciencia, nos permite tener, si somos capaces de mezclarlo y llevarlo a un punto intermedio de conocimiento, vamos a lograr ser precisamente como dioses, que es algo que se nos pidió hace tantos años. Mi trabajo aquí es tratar de ayudarles a hacerse conscientes para que después su intuición se vuelva una gran herramienta. El trabajo de cada uno de ustedes como seres humanos es avanzar sin miedo. Ya no es una alternativa evolucionar, es una obligación evolucionar. Y si no evolucionamos, este mundo lo va a hacer y no vamos a estar en el nivel de resonancia y de compatibilidad como para poder continuar aquí, y tendríamos que regresar en otra forma o bien estar en otro lugar para poder continuar en el mismo nivel que deseamos estar. Es tiempo de crecer, es tiempo de ser conscientes, es tiempo de escuchar nuestra voz interior y sobre todo es tiempo de no seguir más a ningún líder, a ningún gurú, a ningún maestro, sino aquel que vive dentro de tu corazón, que no es otro ser que tú mismo, personificando a ese ser que llamamos Dios, cualquiera que sea la forma que tú tengas que llamarlo. Así que escucha tu interior, aprende a comunicarte con él y date cuenta y sobre todo date la oportunidad. Y recordar, es muy importante, que debemos tener presentes no solamente esa divinidad como tal, sino nuestra obligación que tenemos de evolucionar. Ya no es una alternativa el crecimiento, es una obligación. Por lo tanto, crecer conscientemente es lo que en este momento nos toca hacer, y lo tenemos que hacer porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nuestros padres, ni nuestros maestros, ni nuestros gurús. Nos toca a nosotros si queremos seguir formando parte de esta comunidad cósmica en la cual hemos elegido nosotros mismos nacer y manifestarnos, y es por esa razón que aquí seguimos naciendo y manifestándonos para crecimiento evolutivo, y que finalmente nos hará darnos un abrazo con las grandes potencias del cielo
que solo están esperando que nos atrevamos a dar ese salto sin miedo y sobre todo con buena voluntad. Muchísimas gracias Daniel, por concedernos esta entrevista y por tu tiempo. Cuando gustes, esta es tu casa, además de que aquí tienes un amigo. Espero platicar contigo pronto, muchas gracias y éxito con todos tus proyectos venideros. Muchísimas gracias, Javier, estamos en conexión siempre que lo necesites. Ya sabes, mi medio de canal de comunicación es espacioalternativo.tv, y para todos tus amigos, para todos tus videntes en este caso, las personas que van a ver esta entrevista, muchas gracias a todos. De verdad que estoy a sus órdenes, ya saben dónde encontrarme, espacioalternativo.tv. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Daniel, y también muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Un saludo y nos vemos en la próxima emisión de La Verdad Oculta Radio TV. Muchas gracias, Daniel.